Bien. 2, 3, 4, 5. Bueno, empecemos. Espero escucharme bien y no tener los problemas que tuvimos la semana pasada. Creo que ya los ajusté el día de hoy. El día de hoy yo hubiera querido avanzar más dentro del temario, pero se me hizo importante ver también algunas de las cosas que vamos a ver el día de hoy, de lo que es la criptografía, sus distintos tipos de criptografía que hay, es, como lo es la criptografía simétrica, la simétrica, la esteganografía y algunos antecedentes históricos que tenemos con ellos. Bien, vamos a empezar. Hoy en día es muy común que podamos encender un móvil o un smartphone. Ya la era de los celulares en sí ha evolucionado y casi todos, hasta las personas eh, de edad más avanzada, tienen un smartphone. Y es muy común para nosotros que al encenderlo, pues se me olvida que no tengo la cámara ahorita, pero bueno, es muy común para nosotros que al encender nuestro teléfono ingresemos el PIN de 4 dígitos, o bueno, ahora actualmente ya pueden ser muchos más dígitos y aparte pueden ser alternados, pero es muy común para nosotros hacer este movimiento de encender el teléfono, insertar el PIN y ya entrar a los menús y contextos y aplicaciones que nos da el smartphone. Pero ¿qué sucede si por una desgracia nos roban nuestro celular? O se nos olvida el celular, que es muy común en el baño de algún centro comercial, de algún restaurante. Y cuando nos damos cuenta regresamos y ¡zas! Ya no está el celular. Eh, para nosotros, bueno, y generalmente cuando sucede estas cosas, lo primero que hacemos es marcarle a este celular. Le decimos a algún amigo o a algún familiar que ande con nosotros, por favor márcale a ver si suena y lo alcanzamos a agarrar. Que ha habido ese tipo de situaciones que afortunadamente los recuperan en ese momento. Suena el celular y no lo alcanzaron a apagar. Pero bueno, ¿qué sucede si el celular, para cuando nosotros nos damos cuenta y hacemos la primera llamada o tratamos de localizarlo, pues no, ya está apagado? Eh, Pues primero decimos, dependiendo de la marca, que puede ser, si son Android, un smartphone, o si son de iOS, que son de la compañía Apple, pues decimos, no, pues mínimo le va a batallar porque pues trae contraseña o trae alguna aplicación para robo, cosas así. Y dices, no, está hasta medianamente seguro, no le va a servir más que para partes, no lo va a poder utilizar porque tiene contraseña. Pero ¿cuál es nuestra sorpresa? Que esa contraseña que nosotros nos ufanamos mucho en poner, realmente no está tan segura, o mejor dicho, realmente está segura, pero está dentro del mismo smartphone. Entonces, más concretamente, este PIN que nosotros ingresamos está dentro de una tarjetita que va dentro del celular, y no es la tarjeta de expansión de memoria, sino que es en la tarjeta SIM. este si alguien, bueno, si la persona que se llevó nuestro celular pues fuera un poquito inteligente y le supiera un poquito a todo esto de la informática, de la computación, de los sistemas digitales, pues lo que haría es
extraer la SIM, ponerla en un lector de SIMs y leer la información. Entonces allí sí habría un problema, porque aparte dentro de la SIM no solamente se guarda ese PIN, se guardan una gran cantidad de datos que no tiene usted idea. Y usted dice, ¿todo eso va dentro de la SIM? Sí, todo eso va dentro de la SIM, no va dentro del teléfono en sí mismo. Entonces, ¿qué sucede cuando pasa esto? Pues ahí viene a su ayuda lo que es la criptografía. Si bien es cierto que la clave está escrita dentro de la tarjeta SIM, pero esta clave está codificada. Esos 4 numeritos que usted puso o 6 numeritos que usted puso están codificados. Aunque la persona que se haya llevado nuestro celular intente leer la información del SIM, pues realmente no va a encontrar nada. ¿Por qué? Porque se encuentra codificada. Ok. Aquí debemos dar gracias a algún personaje que se le ocurrió inventar la codificación o el encriptado de la información, a la cual nos ha ayudado a salvar nuestra información dentro de esa SIM. Según según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, la criptografía es el arte de escribir con clave secreta o de un modo enigmático. Desde el punto de vista etimológico, la definición que acabamos de decir, que es el arte de escribir con clave secreta o de un modo enigmático, pues es una definición que está perfectamente dentro de lo que estamos viendo. La palabra criptografía pues se deriva del griego criptos, que significa oculto, y grafias, que significa escribir. Sin embargo, a la actualidad no es del todo adecuado decir esta terminología o esta definición de la criptografía, puesto que a lo largo de la historia todos los criptógrafos, que algunos se creían artistas, bueno, tenían una parte de artistas, ahí sí podríamos aplicar que es el arte de escribir. Uno de los grandes criptógrafos de la historia pues es el señor Leonardo da Vinci, que todos conocemos ahí por sus dibujitos, por la Mona Lisa y otras situaciones, pero también se le considera una de las personas más avesadas. Si uno sabe lo que es avesada, una persona avesada es una persona que tiene un alto conocimiento y aparte lo practica. Entonces el señor Leonardo da Vinci es una de las personas que fue un artista, y se le consideró una de las personas más avesadas en lo que es a la seguridad de información y a lo que es el ocultamiento de la información. Por ahí hay cierto aparatito que ahorita no me acuerdo cómo se llama el nombre, pero sale en la película, que precisamente lleva por nombre el código da Vinci. Se llama Cryptos, precisamente, que consiste en un tubo que tiene ciertos números de engranajes. Cada engranaje tiene, no me acuerdo cuál, puede ser una cantidad de caracteres, puede ser desde 5 hasta no sé cuántos caracteres, y cuando se alinean perfectamente los discos formando alguna palabra o alguna cifra, se puede extraer el contenedor que va dentro de este tubo y accesar a la información. Precisamente, hablando de eso, se llama criptos este artilugio, o como lo queramos llamar. Pero bueno, si nos referimos a la criptografía como una ciencia, pues no lo podríamos encuadrar fácilmente, porque la criptografía por una parte se refiere mucho a las matemáticas, que son las que nos permiten crear los algoritmos de codificación y de decodificación. En la criptografía clásica, los algoritmos empleados utilizaban únicamente matemáticas elementales, que incluso sin tener ningún conocimiento matemático se podían entender y utilizar ese tipo de criptografía, que ahorita lo vamos a ver más adelante, como fue
el código César y los anteriores, que eran simplemente recorriendo los alfabetos. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Pero, sin embargo, en los nuevos métodos que se utilizan de criptografía, los conceptos y métodos matemáticos que se utilizan son de muy alto nivel. Perdón. Por otra parte, podríamos decir que no se puede separar la criptografía de su uso en el mundo de los ordenadores, pues se puede considerar que la criptografía es una parte de la informática, es una de las ramas de la informática, a pesar de que podamos tener otras derivaciones, digamos, en la informática como ciencia, que sabemos que está puede haber cibernética, telemática, etcétera, pero la criptografía se considera una parte de la informática. En México y en muchos países de Latinoamérica, la asignatura de criptografía se imparte sobre todo con las carreras que van de la mano con la informática, como es en este caso la ingeniería de sistemas, también la ingeniería en comunicaciones, también lleva la criptografía. Hay ingenierías especializadas en lo que es redes. Entonces, todos este tipo de carreras profesionales que van enfocadas a la informática, pues van de la mano con la criptografía. Por último, podríamos decir que muy ligado a la criptografía van varias materias o varias derivaciones de la misma, como lo es el criptoanálisis. El criptoanálisis no es otra cosa más que la ciencia de analizar la información encriptada o la información oculta mediante la criptografía. Es el desciframiento sin conocimiento de las claves que se han utilizado para ocultar o encriptar la información que nosotros podamos obtener o robar de alguna forma. Si habláramos desde el punto de vista militar, al momento de interceptar comunicaciones. A lo largo de la historia, pues bueno, siempre hemos tratado de inventar nuevos métodos de codificación. Los criptoanalistas siempre han estado en competencia con la contraparte, que ahorita le podríamos decir el enemigo, intentando romper los métodos de cifrado. En sí, los grandes avances de la criptografía pues han sido por motivos militares desde la antigüedad, desde los griegos, los romanos, en las guerras modernas, en la Primera, en la Segunda Guerra Mundial, en las guerras que peleó Estados Unidos. Los grandes avances de la criptografía pues han sido por estos motivos, no porque estuviéramos en tiempo de paz avanzara la criptografía, sino que todos estos avances se han dado precisamente por motivos militares. A nivel de informática o de computación, en la actualidad el uso extendido de los ordenadores o computadores, como usted le quiera llamar, la gran cantidad de información que actualmente se maneja a nivel mundial, y recuerde que el mayor poder es la información. La información es el activo no tangible que tiene el mayor valor para cualquier organización, gobierno o empresa e individuos. Entonces, ya en nuestras épocas modernas, el tener a salvo la información, pues prácticamente ha hecho que la criptografía haya avanzado a pasos agigantados, no solamente por los motivos militares, sino por los motivos económicos, sociales, que necesitan que informaciones que son sensibles pues no estén a la vista de cualquier persona o puedan ser utilizados por cualquier persona. Así que, digamos, cuando estamos con la información personal a nivel individuo, su información financiera, necesitamos que esta información esté a salvo. Las transacciones que nosotros hacemos diariamente
con el uso de nuestro smartphone. Entonces es muy común que escuchemos de los llamados hackers que hacen ataques a bancos, hacen ataques a empresas, ataques a páginas de gobierno, tratando de obtener información que es sensible y que pueden utilizar o secuestrar en algunos casos para obtener alguna remuneración económica. Entonces, ya en la época moderna no es tanto los niveles militares, sino tener la información de individuos, empresas y organizaciones a salvo mediante la criptografía. Bien, vamos a hablar un poquito de historia, como les comentaba ahorita. Vamos a hablar de la criptografía en la antigüedad. Entonces vamos a empezar con los señores griegos, con los espartanos. Esos que nosotros vimos varias películas que se llaman 300 y 300, la serie continúa. Y luego hay una cómica que también está padre, de un gordito. Pero bueno, en la antigua Grecia los espartanos empleaban un método, muy curiosito el método, para transmitir informaciones confidenciales. Si vamos a las referencias sobre este método, el filósofo Plutarco escribió una serie de libros que se llaman Vidas Paralelas, y en el tomo tercero nos describe este método que utilizaban los espartanos, que se le llama la escítala, y que algunos historiadores, aparte de decirle escítala, le dicen escítala espartana para hacer un paréntesis, porque pues realmente fueron los espartanos quienes inventaron este tipo de ocultamiento de la información. En este método no se cambian letras por no se cambian las letras por otras, sencillamente se cambian las letras del lugar, es decir, las movemos de su sitio. Para hacer esto, los espartanos lo que hacían, tenían un palo, digamos, en cierta forma, no redondo, bueno, podía ser redondo, podía ser biselado con una serie de caras, puede ser desde un hexágono, un dodecaedro, etcétera. Era como conforme ellos lo necesitaran, y lo único que hacían era que en este palo enrollaban en forma de espiral una cinta de papel o de cuero y escribían a lo largo de alguna de las caras el texto que ellos necesitaban transmitir. Al momento de que ustedes pues veían la cinta, pues lo único que veían era una serie de caracteres desorganizados. Entonces no lo podrían, en teoría, no lo podrían leer fácilmente. Para descifrarlo, ¿qué hacían? Pues tenían ya también los espartanos, ¿cómo lo podríamos decir? Pues sí, decían, ¿sabes qué? Vamos a ir a la batalla y la transmisión de mensajes los vamos a hacer con un palo de tal grosor, de tal largo, y no va a ser redondo, va a ser cuadrado o va a ser un hexágono, etcétera. Entonces lo que hacía era que tanto el remitente como el lector tenían el mismo tipo de palo, o de tubo o de bastón, como le quisiéramos decir. ¿Ok? Bien. En la antigua Roma aparece algo de lo que llamamos el cifrado César. Aunque muchos historiadores dicen que realmente el cifrado César no lo inventó el llamado Julio César. ¿Ok? Es una de las técnicas de decodificación más simples y más usadas desde la antigüedad hasta el medioevo. El cifrado César es un tipo de cifrado por sustitución. ¿Qué significa esto?
que una letra en el texto original es reemplazada por otra letra que se encuentra cierto número de letras más adelante. Por ejemplo, diríamos, la clave de hoy en el cifrado César es la 5. ¿Qué significaría? Que si usted escribe la A en el texto real, en el texto encriptado, pues no sería la A, sino que sea 5 posiciones más adelante, siendo la F la letra que sustituiría a la A. Entonces, podría ser por sustitución de 3, de 4, de 5, según como lo utilizara la persona y lo desarrollara. Ese es el funcionamiento del cifrado César. Entonces, se dice que Julio César utilizaba este método de cifrado para comunicarse con sus generales, pero repito, no muchos historiadores están de acuerdo en que el cifrado César haya sido inventado por él mismo. ¿Cuáles eran las partes fuertes de este cifrado? Pues que en la antigua Roma no todo el mundo sabía leer. Aún los aristócratas o nobles, como ellos se hacían llamar, no sabían leer la mayoría. Entonces, ese era uno de los puntos fuertes del cifrado César, que muchos no sabían leer. Entonces, menos, si no sabían leer, mucho menos podrían haber usado técnicas de criptoanálisis para poder descifrarlo. También los historiadores nos dicen que Augusto, o Augusto César como es llamado, que fue sobrino de Julio César, siguió utilizando este método de desciframiento, pero agregando al abecedario normal que usaban los romanos, le agregó la letra X y una letra de doble A para hacerlo más extensivo y hacerlo más difícil de descifrar. Bien, el manuscrito criptoanalítico del señor Abu Yusuf, que es un árabe. Allá por el siglo IX de nuestra era, o siglo IX después de Cristo, en Bagdad había algo que se le llamaba la Casa de la Sabiduría. La Casa de la Sabiduría no era otra cosa más que un lugar donde se reunían los eruditos y sabios que habitaban en la ciudad de Bagdad. Entonces, en este lugar pues se hacían las investigaciones de aquel tiempo, los avances. Los que eran filósofos pues filosofaban, los que eran eruditos realizaban los libros y los estudios necesarios para realizar los avances en las ciencias de aquel tiempo. Entonces, en aquel entonces, el señor que se llamaba Abu Yusuf Yaqub ibn Ishaq al-Sabah al-Kindi, apa nombrecito, parece trabalenguas, él en el siglo IX escribe un manuscrito de desciframiento de mensajes criptográficos. Recordemos que uno de los más grandes avances de los árabes fueron las matemáticas y algo que todos los ingenieros odian, que son los algoritmos del álgebra. Entonces, él escribe este manuscrito dando un manual de cómo descifrar mensajes criptográficos. En el libro, él describe su método, que es un análisis de frecuencias que permite romper todos los cifrados monoalfabéticos. ¿Cuáles son los cifrados monoalfabéticos? Los cifrados como en los que se basan el cifrado César. Realmente, si sabemos en qué lengua o en qué idioma está escrito un mensaje cifrado y que está cifrado en este sistema, que es el sistema de monoalfabéticos, el procedimiento es encontrar textos que se diferencien dentro del texto cifrado, encontrar las vocales que más se repiten y mediante esto, conociendo el idioma, conociendo las vocales que más se repiten,
hacer una sustitución en base a estos datos. La frecuencia que vamos viendo, por decir, creo que en el español es la letra E, o en el inglés era la letra E la que tiene mayor frecuencia en las palabras. Pero ahorita vamos a ver un detalle de esto. Entonces, en eso se basa el método del señor Abu Yusuf, en que hace un estudio de todo el texto cifrado, trata de encontrar el idioma en el que está cifrado, y lo siguiente es hacer un análisis de frecuencia contando las letras que más se repiten. Bueno, entonces, para no hacerlo largo, en eso se basa el método del señor Abu Yusuf, que es un análisis de frecuencias, que es el contar cuánto se repiten las vocales que más se utilizan en la lengua que suponemos que está escrito. Entonces, en aquellos años, pues era más que nada, no era el árabe lo que se hablaba, sino latín. El latín en ese entonces era la lengua universal. Si nos vamos a los tiempos postmodernos, no modernos, postmodernos, que estamos hablando del siglo XIX, siglo XX y siglo XX. Bueno, ya estamos en el siglo XXI, se supone. Pero bueno, podríamos ver que hay una novela del señor Georges Perec que se llama La Disparition. Es una obra que está escrita en francés, y en esta obra no se emplea ninguna palabra en francés que lleve la letra E. Es que es algo muy muy inusual. ¿Por qué? Porque la letra E es de las más corrientes en el idioma francés, y el señor Georges Perec hace un libro, escribe un libro sin utilizar en ninguna de sus palabras la letra E. Otro detalle es otro libro del señor Edgar Allan Poe, que se llama El Escarabajo de Oro, que precisamente hay un detallito, lo estaba viendo hace unos días, ¿cómo se llama? En un documental sobre Egipto, el descifrado de la piedra de Rosetta, que lo hizo el señor Champollion allá por la época de Bonaparte. Cuando Bonaparte invade Egipto, saquea Egipto. Bueno, manda durante su gobierno, manda eruditos que saquean Egipto, que regresan a sus mansiones en Francia, llevando infinidad de objetos egipcios. Pero ¿qué sucedía? Que pues sí tenían una idea sobre el antiguo Egipto, pero no conocían, no podían traducir lo que decían los jeroglíficos. Y es el señor Champollion, no me acuerdo cuál es el primer nombre en este momento, quien en su niñez estaba bajo el mecenazgo de un noble, creo que era el gobernador de una provincia en Francia, no recuerdo, pero él se interesa, tenía grandes dotes desde su infancia, lingüísticas. ¿Qué significa? Que sabía muchas lenguas, que tenía facilidad para aprender otras lenguas. Entonces él lee El Escarabajo de Oro de Edgar Allan Poe y le interesa la criptografía, pero cuando el mecenas que tenía, o el protector que tenía, lo invita a pasar temporadas con él, se da cuenta que tenía grandes cantidades de objetos egipcios, y le llama la atención mucho lo que son los jeroglíficos. 17 años después de que él estuvo bajo la protección de este aristócrata, logra ir a Egipto y hace una enorme recopilación de todos los dibujos o tallados que había en las tumbas de los faraones. Entonces después, mediante lo que es la piedra de Rosetta, él hace el descifrado de los jeroglíficos egipcios, basándose precisamente en un análisis de frecuencias. Entonces, digamos que utilizó un poquito la criptografía para poder convertir los jeroglíficos egipcios en
francés o italia o latín o inglés. Pero bueno, eso es una historia que está bastante interesante. Espero que podamos verla más adelante, un video sobre esto. Entonces, también como leyó El escarabajo de oro de Edgar Allan Poe, también se sintió muy identificado el señor Champollion. Bien, continuemos. El señor León Battista Alberti. Durante el Renacimiento, los eruditos o sabios o personas que tenían cierto conocimiento, pues no se consideraba que estuvieran solamente enfocados a alguna materia como la física o la matemática. Se necesitaba que fueran personas, ¿cómo lo digamos?, universales. Un erudito no solamente debía, para ser respetado en ese tipo de sociedad del Renacimiento, pues tenías que ser multifacético, cubrir desde las bellas artes hasta las ciencias exactas. Entonces, el señor León Battista Alberti fue compositor, fue poeta, fue pintor, arquitecto, físico, también fue matemático, y nos trae una de las más grandes aportaciones a la criptografía. Él escribió por allá de 1466, que aquí lo estamos viendo, un libro que se llama De Compendis Cyphris. Aquí hay algo que queremos aclarar. Aunque él lo escribió en 1466, este libro fue publicado hasta 1566, o sea, un siglo más tarde que fue descubierto. Podríamos considerar que es el libro más antiguo sobre criptografía que se conoce en el mundo occidental, porque en el mundo oriental, que es las regiones asiáticas, desde Arabia hasta China, hay otros libros que fueron escritos anteriormente. Entonces, el libro de Compendis Cyphris nos trae un gran avance en la criptografía. En este libro, los cifrados monoalfabéticos, que son los cifrados como el cifrado César, se explica cómo se pueden hacer el análisis de frecuencias, pero el señor León Battista hace el siguiente avance. Ya no son cifrados monoalfabéticos, sino que es el primero en proponer que se hagan cifrados polialfabéticos. ¿Qué significa? Que se utilicen varios diccionarios, o mejor dicho, varios abecedarios, hasta en diferentes idiomas, para hacer los cifrados. Aparte de eso, de él proponer que sean polialfabéticos, él propone nuevos métodos de cifrado que son de su invención. Uno de ellos es lo que se conoce como discos de Alberti, y él decía que los discos de Alberti no eran más que dos discos hechos en láminas de cobre o de oro, de plata, de latón, tenían que ser en algún metal, en el cual uno de los discos era mayor que el otro, y que el disco central era un disco fijo y el disco mayor que externo debía ser móvil. Entonces, el diámetro del disco fijo, bueno, creo que era al revés, el disco fijo era mayor o el otro. Total, lo único que hacía era que el disco que giraba uno de los discos estaba dividido en 24 partes iguales, a los cuales él le llamó sectores, y el disco de mayor circunferencia tenía primero una letra A, después la B, después la C, pero omitía las letras H y K, porque recuerde que muchas veces la H dentro de las palabras pues es muda. Entonces él las quitó y las sustituyó por una sola letra que de origen griego. Entonces lo que él hacía era ir recorriendo los puntos del disco hasta, si empezaba con la letra A, giraba un punto el disco y ponía la letra.
Si iba a escribir una letra B, giraba nuevamente el disco otro punto y así sucesivamente hasta que daba las 24 sectores de los 24 caracteres que tiene el alfabeto latino. Entonces lo único que él hacía era una sincronización manual de las letras, no sustituyéndolas por un número determinado adelante del alfabeto. O sea, no era por decir como en el sistema César, que la letra A la sustituías por 3 letras adelante, que iba a ser la letra D. Entonces lo que él hacía era, mediante estos discos, ir cambiando los sectores en determinados puntos. Si empezaba por ser, decía, la letra A la voy a sustituir por la B, pero la letra B la voy a sustituir por 2 o 3 sectores más adelante, y así sucesivamente iba realizando la sustitución de caracteres. Dentro del método del señor Battista, como utilizaba el alfabeto latino, las letras J, U, W e Y pues no estaban realmente. Entonces los discos que él tenía realmente tenían 20 letras o sectores, y además añadía los números 1, 2, 3 y 4 para poder tener las 24 letras. ¿Cuáles son los puntos fuertes del análisis del señor León Battista? Pues que no es posible realizar un análisis de frecuencias, pero aún así tiene muchos inconvenientes. Para poder desencriptar el mensaje, el receptor necesita exactamente un disco igual al que sirvió para crear el cifrado. Entonces aquí vienen los problemas, entonces, de que si el disco que él utilizó tenía cierto orden de las letras, que por sí podría estar, el primer disco podría tener A, C, D, E, el receptor tenía que tener el mismo tipo de disco para poder descifrar los mensajes que se hicieron con el primero. Esos eran los puntos débiles del cifrado del señor León Battista, de que para poder descifrar tenías que mandar primero la clave y después el mensaje. Entonces si alguien se daba cuenta que habías mandado la clave, podría, o una de dos, interferir o tratar de copiar esa clave, esos discos, para crear unos exactamente igual. Por último, para cerrar lo que es la criptografía en la antigüedad, hablaremos del señor Blaise de Vignier, que fue un diplomático francés allá por el siglo XVI. En sus trabajos o en sus viajes como diplomático, pues el señor Vignier visitó demasiados lugares y encontró o estuvo en contacto con personas que sabían mucho sobre la criptografía. Él aprende de estas personas, refina, redefine estos conocimientos, y una vez que se retira de su carrera diplomática, empieza a dedicarle mucho tiempo, porque él como diplomático se da cuenta que la información que se debe transmitir entre el gobierno y sus diplomáticos pues debe ser bastante confidencial. Entonces él empieza, ya que se retira, empieza a dedicar gran parte de su tiempo a desarrollar métodos de cifrado o de criptografía. Y precisamente es en 1586 cuando publica un libro que se llama Traité des chiffres aux secrets manières d'écrire. Tengo que tomar más clases con el maestro Molina para el francés. Bueno, en este libro el señor Vignier expone un nuevo método de cifrado que está basado en el cifrado César, pero utiliza las ideas del señor Battista. En este método que el señor de Vignier desarrolla, los análisis de frecuencias no son factibles. ¿Qué significa? Que no se pueden, este método del señor Vignier
no se puede descifrar por el método de análisis de frecuencias, pues cada letra se codifica de muchas formas distintas. Pero claro, si podemos cambiar arbitrariamente el cifrado de César, al final ni siquiera nosotros mismos vamos a ser capaces de descifrar lo que estamos tratando. Entonces, ¿qué significa? Que si nosotros empezamos diciendo, bueno, esta palabra la voy a cifrar con cifrado César, pero usando 3 lugares, y la siguiente con 5 lugares, la siguiente con 9, entonces al final ni nosotros vamos a poder descifrar nuestro propio mensaje. Pero entonces sucede algo. El señor Vignier utiliza por primera vez el concepto de palabra clave. Entonces, para realizar este tipo de cifrado, el señor de Vignier desarrolla una tabla que consta de todos los alfabetos que nosotros queremos utilizar para realizar el alfabeto. También se puede utilizar un disco de Alberti que se adapte a la tabla que nosotros estamos utilizando. Pero cuando nosotros adaptamos un disco de Alberti al sistema del señor de Vignier, ya no son solamente 2 discos, sino que ya empieza a desarrollarse el concepto de varios discos para cifrado. ¿Qué significa? Que vamos a poner, el primer disco tiene, por decir, 24 lugares, el segundo disco tiene 48, el tercer disco puede tener los mismos 48, y lo que vamos haciendo es, el segundo disco lo recorremos 3 lugares, el tercer disco lo recorremos 4 lugares, y podemos tener otro disco que se recorre otro tantos lugares. Entonces este sistema es mucho más fuerte y rompe con lo que es el cifrado o el análisis de frecuencias. Cuantos más alfabetos nosotros empleemos, sea en forma de disco o sea en forma de tabla, más difícil va a ser romper la contraseña, digamos, del mensaje cifrado. Bueno, entonces, aunque es un sistema muy fuerte, el sistema del señor Blaise de Vignier, ¿cuál era su problema mayor? Que era muy laborioso. Entonces, la información se tenía que mandar en mensajes cortos, pequeños. ¿Por qué? Porque era muy laborioso descifrar los mensajes por este método, porque utilizabas demasiados alfabetos. Durante años, por cierto, hay por ahí una anécdota en la informática. El señor de Vignier desarrolló algo que se llama le chiffre indescifrable, que significa que es el cifrado indescifrable, que era una sintaxis o una frase que estaba cifrada por el método del señor de Vignier, y que durante mucho tiempo nadie pudo descifrar. ¿Por qué? Porque utilizó demasiados alfabetos para realizar este cifrado. Pero ya ahorita en la época moderna, con la utilización de los computadores y de los ordenadores, pues es muy fácil realizar el descifrado de esta, que fue muy famosa, cifra indescifrable. Por ahí la vamos a ver más adelante. Bien. La criptografía premoderna. ¿Por qué premoderna? Porque todavía no estamos hablando de criptografía digital, estamos hablando de criptografía mediante sustituciones. Allá en 1918 hubo un sistema de cifrado que fue utilizado por Alemania, y que la verdad les hizo unos dolores de cabeza a los aliados, sobre todo en lo que es el Atlántico Norte, donde iban los convoys de material que mandaba Estados Unidos hacia Europa, y que acá, de cada 10 barcos que mandaba Estados Unidos,
le hundían pues hasta 7 barcos, 8 barcos, los submarinos alemanes. Hay una película muy buena últimamente, tiene nombre como de empresa de autobuses, ahorita me acuerdo, de empresa de autobuses americana, algo de Docks. Está hecha por el señor ¿cómo se llama? El que hizo Forrest Gump. ¿Cómo se llama? Bueno, él es el capitán del bar. Está muy buena la película, creo que es del año pasado o el año antepasado. Pero bueno, entonces los convoys que iban con mercancía, que iban con material, tanto alimentos como material de guerra, como combustibles, desde Estados Unidos hacia Europa, pues eran presa fácil de los submarinos alemanes, que se comunicaban entre sí utilizando un código que se generaba mediante uno de los inventos o una de las máquinas inventadas que han sido más fascinantes, y que hasta todavía el año 1900, no, hasta el 2004, no, sí, fue hasta el 90 y tantos, se consideró secreto de Estado en Estados Unidos. Estamos hablando de algo que se le llama la máquina Enigma. En sí, muchas de las máquinas Enigma que nosotros podríamos ver en los museos estaban incompletas, porque el gobierno de Estados Unidos requisitó algunos de los componentes que utilizaba la máquina, para que no se pudiera saber su completo funcionamiento. Ok, pero bueno, ya ahorita ya es material desclasificado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, y ya las podemos ver en su plenitud en algunos museos. La máquina Enigma fue inventada por un señor que se llama Arthur Scherbius, que era un experto en electromecánica, que después de la Primera Guerra Mundial, que también la perdió Alemania, quiso aplicar la tecnología que había en ese entonces para mejorar los sistemas de criptografía del ejército. Él patentó esta idea en febrero de 1918, y esto consistía en aplicar el cifrado de Vignер, o mejor dicho de otra forma, se aplicaba un algoritmo de sustitución de unas letras por otras. El señor Scherbius pues no tenía mucha lana, entonces, como suele suceder, se asocia con otra persona que se llamaba Willy Korn, y el señor Willy Korn tenía una compañía que se llamaba Enigma Chiffre Machines AG en Berlín. O sea, era una compañía que fabricaba desde máquinas de escribir y otros tipos de maquinaria, y que estaba en Berlín. Mejoran el diseño de la Enigma basándose en las ideas del señor Scherbius, y en 1923 presentan en la Exhibición Postal Internacional de Berlín esta máquina, pero ellos la llaman que es una máquina para cifrado de secretos comerciales. Entonces llama mucho la atención esta máquina, que era un dispositivo electromecánico, es decir, tenía una parte eléctrica y una parte mecánica. Y la parte mecánica consistía en una serie de teclas con las letras del alfabeto, así como una máquina de escribir normal, pero en realidad estas teclas eran interruptores que accionaban dispositivos eléctricos y que hacían que se movieran unos cilindros rotatorios. El funcionamiento pues era bastante sencillo. El operador solamente tenía que teclear las letras del mensaje y anotar las letras que la máquina devolvía, a través de, ya en ese entonces, digamos que se iluminaba como una pantallita, dentro de en donde estaban los discos de la máquina, se iluminaba una pantallita y uno veía la letra que la máquina nos daba. ¿Cómo se logra vencer a Enigma? Pues bueno, estos señores, cuando en 1923 la presentan en lo que es la Exposición Internacional de Correo, pues empiezan a crear modelos comerciales, y estos modelos comerciales pues los compraron muchas compañías en el mundo, pero
cuando se viene lo que es no la Segunda Guerra Mundial, sino cuando empieza que Hitler subió al poder en Alemania, pues Hitler también vio el invento y vio el avance que tenía este invento y empieza a restringir su venta al mundo. Ya les dice, ¿saben que ya no van a poder vender las maquinitas estas Enigma porque las vamos a utilizar para fines militares? Entonces hay que hacerlas mejores, pero no las pueden vender, solamente van a ser para Alemania. Entonces, en base a esto, como ya había muchas vendidas, pues ya se conocía el principio del funcionamiento que tenía esta máquina. Pues la codificación que se utilizaba, ay maldito zancudo, la codificación que teníamos dentro de un mensaje en Enigma obligaba a los operadores a introducir 3 letras 2 veces al iniciar un mensaje. Digamos que esto era una especie de señal. La Luftwaffe, que era la parte que era la fuerza aérea en Alemania nazi, no modificó nunca esta secuencia, siempre utilizó el mismo patrón de letras que se repetía y que fue aprovechado por la señorita Marianne Regeski, que gracias a esto logró desencriptar o mejor dicho, logró descifrar el código gracias a unas máquinas denominadas bombas criptológicas, que en realidad eran unas máquinas Enigma modificadas y que buscaban codificaciones posibles dentro de un mensaje. La segunda razón por la que la máquina Enigma fue derrotada es que unos criptógrafos polacos trabajaron en conjunto con los británicos. Hay una película por ahí, creo que se llama Una mente brillante. Y hay una escena muy famosa ahí en TikTok. No en TikTok, en Facebook, donde están varios físicos en un cuarto y les presentan una máquina Enigma. Y les dicen, son tantos discos, tantos caracteres. Y un físico dice, no, son como 110,000 combinaciones. Y otro dice otra cifra. Y el señor Alan Turing les dice, en realidad son, no me acuerdo cuántas millones de combinaciones posibles. Él les da la cifra exacta de cuántas combinaciones posibles podía tener la máquina. Ok, entonces, en conjunto de los criptógrafos polacos y un equipo británico se empezaron a desarrollar los ataques o los códigos de desciframiento que iban contra la máquina Enigma. Pero el 9 de mayo de 1941 la Marina Británica tuvo un golpecito de suerte, que también hay una película sobre eso, y captura un submarino alemán U-110, que falla este submarino porque le lanzan cargas de profundidad o cargas explosivas de profundidad para hundirlo, y lo único que hacen es dañarlo. Entonces, en vez de irse a pique el submarino, sale a superficie y es capturado por la Marina Británica. Y lo que hacen los británicos es decir, sacan a todos, no sé si los mataron o los hicieron prisioneros, a todos los tripulantes, y capturan la máquina Enigma y el libro de claves. Todos los días el ejército alemán cambiaba la clave de lo que es la máquina Enigma. Los últimos mensajes que mandaba diariamente el ejército también incluía dentro del mensaje la clave que utilizarían al día siguiente. Decía, el mensaje por decir, decía submarinos zonas X o zona Bravo en Atlántico Norte, manténganse a la espera, a las 16 horas o a las 1600 horas cambio de clave, nueva clave, clave 23 o no sé, no recuerdo cómo se llevaban los libros de claves de la Enigma, pero mandaban un mensaje de esta forma, así que al momento de cifrar
las tripulaciones decían, vamos a cambiar a tal clave para mañana a las 1600 horas. Y efectivamente lo hacían y ya cambiaban las claves. Entonces cuando los británicos capturan este bote y se apoderan del libro de claves, pues se les hizo más fácil el proceso de descifrar las comunicaciones alemanas. Bien, al señor Claude Shannon también se le considera uno de los padres de la computación moderna. Uno de los padres, no el padre de la computación moderna, es uno de los padres, por lo que vamos a ver más adelante. En 1949, el señor Claude Shannon publica algo que se le llama la teoría de la comunicación de los sistemas secretos. En ella, desde el punto de vista cripto, se habla de la teoría de la información desde el punto de vista de la criptografía. Se trata de uno de los tratados más fundacionales, o mejor dicho, es el tratamiento más funcional sobre la criptografía moderna. Es también este tratado una prueba que todos los cifrados, entre comillas, indescifrables, tienen que tener los mismos requisitos que una libreta de apuntes. El principal objetivo de la teoría de la información que establece el señor Claude Shannon es el proporcionar una definición rigurosa de que la noción de información necesitamos cuantificarla. Esta teoría fue desarrollada con el objetivo de encontrar límites en las operaciones de procesamiento de señales, tales como lo es la comprensión de datos, el almacenamiento y comunicación, y que sus aplicaciones se extienden como a la física, la química, la biología, la robótica, la estadística, la criptografía, la computación, la lingüística. Todos estos parámetros tienen que ver con la teoría de la información del señor Claude Shannon, que fue uno de los padres fundadores de la computación. El DES. Allá por 1975, el Departamento de Comercio y la Oficina de Estándares de Estados Unidos, en colaboración con la empresa IBM, que es una empresa maldita, me explayo, bueno, entre ellos dos, en 1975, ya para 1977, desarrollan algo que se llama el DES, que no es otra cosa más que el Data Encryption Standard, o estándar de encriptación de datos, que se crea con el objeto de crear y proporcionar al público en general un algoritmo de cifrado para redes computacionales. Estaba basado en la aplicación de todas las teorías criptográficas que había en ese momento, y que aparte fue sometido a las leyes de Estados Unidos. Posteriormente se sacó una versión del DES que fue implementada por hardware, porque la primer versión era una basada en software, o sea, en programas. El DES estaba basado en programas, pero posteriormente ya se sacaron versiones del DES que estaban implementadas por hardware. Entonces todas estas implementaciones del DES con el tiempo pasaron a formar parte de los estándares de la ISO. Si alguien sabe lo que es la ISO, es el estándar, es como el de ISO 9000, pero ahorita no me acuerdo cómo se llama el departamento ese. Entonces todas las modificaciones y las evoluciones del DES, ya cuando se conforman mediante el estándar ISO, cambian de nombre y se le conoce como TEA. En general, el DES pues es una clave simétrica. Ahorita vamos a explicar lo que es simétrica, de 64 bits,
en los cuales 56 bits son usados para hacer la encriptación, mientras que los 8 restantes son de paridad y son usados para detectar si hay errores en el proceso de encriptado de la información. La clave pública o PKC llamada, también se le conoce como criptografía asimétrica. Es un es un estándar que utiliza tanto lo que conocemos como clave privada como una pública. A diferencia de la clave tipo DES, que es una clave tipo simétrica, la clave pública pues utiliza criptografía asimétrica, utilizando dos marcos que son las claves públicas y privadas para desarrollarse. En esto del uso de pares de claves, la clave pública utiliza un conjunto único de características y capacidades que se pueden utilizar para resolver los desafíos inherentes a otros tipos de técnicas criptográficas. La criptografía de clave pública pues resuelve uno de los problemas más largos dentro de lo que es la criptografía, que es los algoritmos simétricos. En esto lo que se trata es que haya una comunicación de la clave, la palabra clave o llave, que algunos le dicen, para el cifrado como para el descifrado. ¿Qué quiere decir? Que tiene que haber una llave privada y una llave pública para tanto hacer el cifrado como el descifrado de la información. Existen muy pocas técnicas criptográficas que utilicen realmente estos servicios. Pero vamos a verla un poquito más adelante. Ya vamos a ver lo que son las claves públicas. Bien, la criptografía es una herramienta que nos es muy útil cuando se desea tener seguridad informática. Permítame un momento. Claro, Miguel. No, es que me están entre mensajes de la escuela y las voy a silenciar porque la verdad me ponen... Ya, ahora sí. Bien, entonces, cuando deseamos tener una seguridad informática, pues la criptografía nos es muy útil, porque es un medio que nos garantiza las propiedades de confidencialidad, integridad y disponibilidad de los recursos de un sistema que vimos anteriormente, que son los principios SIDAN. Entonces, con la criptografía podemos garantizar estos conceptos y podemos entender cómo es la criptografía, cómo está clasificada, podemos entender el funcionamiento básico de algunos algoritmos, de algunos sistemas de cifrado y conocer cómo se forman los documentos digitales, como son las firmas y los certificados digitales. Si nos vamos por algo técnico, pues la criptografía es el conjunto de técnicas, métodos y algoritmos que tienen como objetivo tradicional cifrar mensajes para hacerlos ininteligibles para quien no debe leerlos. Si nos vamos a lo que dice la Real Academia de la Lengua,
La criptología viene del griego criptos, que significa oculto, y logia, que es el estudio. Entonces, literalmente, criptología es el estudio de los de lo oculto o de los criptosistemas. Las áreas principales de estudio son, entre otros, la criptografía y el criptoanálisis. Si nos vamos a ver qué es criptografía, pues también son raíces griegas. Criptos ya sabemos que es oculto y grafía es escribir. Entonces, pues lo vamos a ver como el arte de escribir con algo secreto, o escribir secretamente, mejor dicho. El criptoanálisis pues es parte de la criptografía y es la ciencia que se ocupa de descifrar los criptogramas. Digamos que sería la contraparte de la criptografía. Si relacionamos todos estos conceptos, podemos decir que la criptografía está integrada por las técnicas utilizadas para convertir un mensaje inteligible en otro cuyo contenido solo pueda ser comprendido por quienes conozcan la clave. Los sistemas criptográficos pues se basan en dos técnicas: las técnicas de transposición, que es donde cambiamos los signos o símbolos del mensaje original cambiándolos de posición, y tenemos lo que se le llama la técnica de permutación o sustitución, donde los signos o símbolos del mensaje original son sustituidos por otros. Actualmente, los pilares de la criptografía o de la seguridad en red se centran en 5 pilares, y vamos a ver algunos aquí. Vamos a verlos ahorita, estos pilares, para poder diferenciar las distintas técnicas criptográficas. Elementos de un criptosistema. Pues bien, en criptografía, pues un criptosistema es el conjunto de algoritmos necesarios para implementar un servicio de seguridad, generalmente para conseguir una confidencialidad dentro de la información. Típicamente, un criptosistema consta de 3 algoritmos: uno para generar la clave, otro para la encriptación y otro más para la desencriptación. El término algoritmo criptográfico es utilizado muy seguido para referirse a un par de algoritmos, que es uno para la encriptación y otro para la desencriptación. Entonces, el término criptosistema es más utilizado cuando utilizamos algoritmos de generación de claves, que son muy importantes. Por esta razón, el término criptosistema generalmente los referimos como técnicas de claves públicas, o con términos como algoritmo criptográfico, o también como técnicas de clave simétrica. Y pues al final, ¿qué es el criptosistema? Pues es el conjunto de procedimientos que garantizan la seguridad de la información y utilizan técnicas criptográficas. En inglés, no decimos criptosistemas, decimos es un cipher, y el elemento fundamental de un criptosistema es la clave, que muchos autores también le llaman la llave. Bien, para realizar voy a exponer algunos ejemplos de forma que los podamos ver más visualmente. Entonces, para realizar los ejemplos que vamos a ver más adelante, vamos a necesitar pues 2 conejillos de indias. Siempre he querido decir eso: necesitamos otro Jimmy. Pero ustedes son de la nueva generación millennial y ustedes no vieron ese programa donde chamuscaban al Jimmy. Entonces, vamos a necesitar 2 conejillos de India, que sean 2 buenos ciudadanos, honorables,
decentes, que necesiten intercambiar entre ellos mensajes o información con total discreción y seguridad. Y pues aparte de ellos dos necesitamos a alguien que sea malo, que no tenga moral, que sea un hijo de su Pinky Witty y que se la pase fregando tratando de robar información. Entonces vamos a continuación a presentar a nuestros conejillos de indias, que son Alice, Bob y al señor Darth Vader, que nos va... Puede haber puesto otra persona, pero el señor Darth Vader pues es la maldad ahí en su forma más pura, la maldad. Bien. Vamos a utilizarlos a ellos para hacer más visual los ejemplos que vamos a tener a continuación y poder realizar la explicación. Hablábamos ahorita de los 5 pilares de la seguridad informática. Ok. Y de los cuales podemos ver ahorita, y ya los hemos visto anteriormente. Tenemos que uno de los pilares es la autenticación, que es cuando nosotros queremos asegurarnos que el mensaje que nos envían tiene el origen que nos ha dicho. ¿Qué quiere decir en este caso? Que el mensaje que manda Alice a Bob pues no sea realmente un mensaje que está mandando Vader vestido de mujer hacia Bob. ¿Qué significa? Que el mensaje que Alice mande a Bob esté seguro que lo mandó Alice y no lo mandó un tercero que está metiendo discordia. Entonces ese es uno de los pilares, la autentificación. El otro pilar pues es el control de acceso, que no queremos que nadie acceda a algún recurso o alguna información sin tener autorización. El tercer pilar pues es la confidencialidad, que es cuando nosotros queremos asegurarnos que el mensaje que es enviado solo lo lea quien debe leerlo. ¿Qué significa? Que el mensaje que envíe Alice solamente lo deba leer Bob, y que aunque Darth ande aquí metido en la red tratando de sacar algo, pues no lo pueda leer. Entonces con eso nos referimos a la confidencialidad. La integridad, nos referimos a la integridad como uno de los pilares, es que los mensajes no deban, que los mensajes no puedan ser modificados. ¿De qué nos sirve con asegurar el origen y el destino del mensaje si cualquiera puede modificarlo? ¿Qué significa? De que pues Alice le manda un mensaje a Bob diciéndole algo, no sé, puede ser una cita romántica, cualquier cosa, o una información bastante confidencial. ¿Y de qué sirve que nosotros sepamos que lo manda Alice y lo recibe Bob si Darth se mete en medio y en vez del mensaje que mandó Alice lo modifica y lo deja seguir hacia Bob? Entonces eso es la integridad, que no se pueda modificar el mensaje o la información enviada de un punto a otro. Y el no repudio, que lo hemos visto anteriormente, es que una vez enviado un mensaje no podemos negar que lo enviamos, y también que una vez recibido un mensaje no podemos negar que lo hemos recibido. Eso es el no repudio, y estos son los 5 pilares de la criptografía que estamos viendo ahorita, que es la autentificación, el control de acceso, la confidencialidad, la integridad y el no repudio. Bien, en base a los nuevos sistemas criptográficos, la criptografía simétrica
bueno, en la criptografía simétrica, la base es tomar una información que mande. Aquí está el mensaje, que ahorita vamos a ponerle como si fuera información. Es tomar la información, aplicarle una función que lo modifique y enviarla al ciberespacio que está conformado por esta nube. Pero esta modificación normalmente se hace a nivel de bits, no de bytes. Recuerde que el bit es la unidad fundamental de la información. Entonces, esta función que nosotros estamos utilizando para mandar la información hacia el ciberespacio suele ser pública y es principalmente para que todo el mundo que está alrededor del ciberespacio pues pueda ver que pasa esa información, pero no sabe qué información es. Entonces, como la modificación es a nivel de bits, pues la verdad es muy difícil que nosotros, bueno, que cualquier otra persona que no somos nosotros pueda tratar de verla. Es una de las cosas que nos hace fregones a los que les gusta la informática. Pero bueno, entonces tenemos la información, se le aplica una función, se manda al ciberespacio, llega al receptor, él le aplica una función que es una clave privada y puede ver entonces la información o el mensaje que le mandó el remitente, que en este caso es Alice. Y entonces Dart también tiene una función o un programa o una llave, pero no encaja en esa cerradura que utilizó Alice. Entonces, para Brother, pues es muy difícil poder desencriptar o ver la información o el mensaje que mandó Alice a Bob. Los mejores ejemplos para este tipo de criptografía simétrica pues son el cifrado César, el cifrado de Vinier, el cifrado de Batista, que los hemos estado viendo. Y en criptografía simétrica consiste en que la clave que tiene Alice es la misma clave que tiene Bob. ¿Ok? Eso es la criptografía simétrica, que los dos tienen la misma clave, tanto para encriptar como para desencriptar el mensaje. ¿Ok? Bien. Generalmente vemos por allí, bueno, esto ahorita no se lo voy a explicar, se lo voy a explicar más adelante cuando nos referimos a los cifrados de mensajes. Pero esto viene siendo la criptografía simétrica. ¿Ok? Y aquí lo vemos. La A corresponde a la C, la B a la D, la C a la E. Entonces, en la criptografía simétrica lo único que hacemos es cambiar el orden de las letras y símbolos originales por otros. Bien. Si la criptografía simétrica consiste en tener una clave para descifrar y cifrar, la criptografía asimétrica consiste en lo contrario. Consiste en tener una clave que encripta y otra distinta que desencripta. Y lo más interesante es que si encriptas con la segunda clave, el mensaje se puede obtener desencriptándolo con la primera y viceversa. ¿Qué significa? Que si usted tiene un mensaje y lo encripta con la primera clave, lo puedes encriptar con la segunda clave. Y por el contrario, si usted tiene un mensaje con la segunda clave encriptado, lo puede desencriptar con la primera clave. Entonces, a diferencia de la criptografía simétrica, este tipo de criptografías pues está más utilizado por sistemas computacionales, porque
son más altos los requerimientos de, ¿cómo se llama? De análisis. Perdón. Bien. Digamos, no. Digamos, utilizando los ejemplos anteriores, que Alice tiene dos llaves, una llave pública y una llave privada. Asimismo, Bob tiene dos llaves, una llave pública y una llave privada. Si Alice le manda un mensaje encriptado con su clave privada a Bob, este lo puede desencriptar tanto con su llave pública como con su llave privada. Entonces, nadie más tiene las mismas llaves que tiene Bob. Entonces solamente Bob puede leer el mensaje que encriptó con su clave privada la Alice. Y con esto se logra algo que se le llama confidencialidad. ¿Qué significa? Que solamente entre ellos puede haber la visualización del mensaje o la información original. Pero pues repetimos, o sea, si Alice le manda un mensaje a Bob, puede utilizar tanto su llave privada como su llave pública. Y asimismo Bob puede utilizar al recibirlo como su llave pública o su llave privada para poder desencriptarlo. La función hash criptográfica. Bueno, en sí una función hash a grandes rasgos lo que hace es convertir un conjunto de datos de tamaño variable en un dato de tamaño fijo. Lo que hace es tomar todo un conjunto de datos, comprimirlo y decir que es solamente un dato de un tamaño fijo. A los informáticos les gusta usar estas funciones hash para acceder a datos de forma rápida. Tenemos varios ejemplos como son los hash maps, los hash tables, etcétera. Y un ejemplo es que en Java todos los objetos, cuando hacemos programación en Java, yo no lo hago, la verdad, no me gusta el Java para programar, prefiero cosas más sencillitas y más antiguas, no sé, Visual Studio, Pascal, cosas así. El Java me da dolor de cabeza. Pero bueno, si ustedes hacen alguna vez una programación en Java, van a encontrar que todos los objetos tienen este método que se le llama el hash code, que es algo que nos proporciona su hash. Una buena función hash tiene características como que es determinista. Esto significa que una misma entrada siempre produce la misma salida. Además, tiene una resistencia a colisiones, que significa que cuantas menos entradas produzcan la misma salida es mucho mejor, porque no queremos que la mitad de los mensajes que nosotros codificamos produzcan el mismo resultado. Lo otro determinante pues es que es fácil de calcular, porque es fácil y rápida para realizar todas las funciones de encriptado. A estas características de hash se le suman las funciones que usamos en criptografía, que son imposibles de calcular el mensaje del remitente a partir de su hash, que significa que no podemos calcular un mensaje de cierto remitente capturando su hash. También es que es imposible encontrar dos mensajes que compartan el mismo hash. Bueno, ¿y qué funciones les damos a estas funciones de hash? Pues hay un término que se le llama checksums, que realmente son archivos. Bueno, los checksums son comprobadores de datos que creo que la semana pasada veíamos eso, lo que son los principios del MD5 y el ASH. El checksum es lo mismo, es una comprobación de los datos dentro del encriptado, pero comprobando que no se haya corrompido nada de la información.
Esto nos da el siguiente principio utilizando los hashing o el checksum, que es el principio de la integridad dentro de los pilares de la criptografía y la seguridad informática. Es muy común, ahorita que estamos hablando de hash, en hacking o en pen testing, esos que les encanta robarse el internet del vecino, o como algunos que yo conozco que hacen ataques a los routers del vecino cuando el vecino pone la bocina a todo volumen y pone las cumbias, y son las 2 de la mañana. Es bien común que cierta persona que yo conozco prende la laptop, pone una antena Wi-Fi con una antena Yagi de 25 decibeles y empieza a hacer ataques a cierto router que está atrás de su casa. El router se empieza a caer y la bocina se le empieza a caer la conexión al YouTube. Entonces es muy común que para estos ataques tratemos de encontrar algo que también está muy relacionado al hash, que no es más que la encriptación de las comunicaciones entre un dispositivo y un emisor de señales. En este caso es el router y el dispositivo, pues puede ser un teléfono, puede ser una laptop, puede ser una Smart TV, etcétera. Entonces muchas veces, si usted ha hecho un pen testing de este tipo, va a encontrar que lo primero que le pide es encontrar el hash, que es el checksum. Ya teniendo el hash, pues lo que hace es tratar de sacar en el hash mediante desencriptación la llave con la que se conectaba un dispositivo al emisor, para poder conectarse usted duplicando esa llave. Los ataques a servidores, ¿dónde fue? Hay un video del señor Pablo González exponiendo creo que fue en España, sobre los ataques a servidores con lo que ahora le llaman el latido del corazón, que no es otra cosa más que hacer el mismo principio. Es tratar de encontrar el hash de identificación o el checksum de identificación entre el servidor y un cliente, emularlo y hacer que esté constantemente haciendo el envío de este hash hasta lograr que el servidor vote a la otra persona y nos acepte a nosotros con este hash de identificación. Son técnicas muy no muy avanzadas, ¿verdad? Pero muy básicas, y que todavía seguimos utilizando ese tipo de técnicas del checksum o el hash. Esteganografía. Bien, el término esteganografía proviene de las palabras griegas estimus, que significa culto, y grafos, que significa escritura. Realmente la esteganografía es una técnica que permite enviar y entregar mensajes camuflados dentro de un objeto o contenedor, de forma que no se detecte su presencia y consigan pasar desapercibidos. Realmente no estamos hablando de una técnica moderna que haya nacido acunada por las nuevas tecnologías, sino de un método que lleva muchísimos años, cientos tal vez de años desarrollándose. Históricamente, por allá de los años 484 y 430 a.C., el filósofo Heródoto ya nos decía en un libro que se llama precisamente Historias, refiriéndose a una técnica que utilizaban los griegos, que era en tablas escribir la información que querían transmitir, y luego recubrían estas tablas con cera, o utilizaban a los esclavos, les tatuaban mensajes dentro de no dentro, sino por fuera de la cabeza, en la piel. La palabra esteganografía pues aparece por primera vez a principios del siglo XVI y se hizo en un libro que se llama precisamente Esteganografía, y está escrito por un religioso que es el abad alemán Johannes Trithemius o Trigemius.
En él se trata de temas relacionados con la ocultación de mensajes junto a técnicas para conjurar espíritus. Qué raro. Si se suponía que era católico, que era religioso, ¿por qué quiere conjurar espíritus? Pero bueno, entonces, dentro de los métodos de ocultación de mensajes que pues han ido evolucionando durante la historia, tenemos como la inserción de microfilmes en los puntos de las IES, la utilización de tintas invisibles creadas a partir de leche, de orina o zumos de limón, naranja o manzana, que son realmente estos tipos de zumos se hicieron a base de vinagres creados a partir de estos frutos. También está la técnica favorita de los espías, que es la de enviar mensajes camuflados en textos que aparentemente son comunes y en los que se coge una letra determinada de cada palabra para componer un mensaje. Durante la Segunda Guerra Mundial, tanto aliados como potencias del eje hicieron bastante avances en este tipo de técnicas, y la verdad hicieron técnicas bastante ingeniosas con las que pasarse los mensajes sin que los otros se dieran cuenta ni pudieran interceptarlos. Bien, la estereografía moderna pues nace en 1985 con el desarrollo de las computadoras personales, y fueron los ingenieros Barry Morgan y Mikey Barney que eran empleados de una empresa que ya desapareció, que se llamaba Datotech, quienes aceptaron el reto de conseguir enviar información de forma segura a través de canales restrictivos de comunicación. Bien, volviendo un poquito a la Segunda Guerra Mundial, uno de las técnicas más sorprendentes desarrolladas durante esta época fue lo que se le llamó el micropunto alemán, que no es otra cosa que mediante técnicas de fotografía reducir una hoja entera de información, reducirlo al tamaño de una microficha de apenas 1 milímetro de diámetro. La hoja del ojo humano se convierte en invisible, pero en ella podían escribir una cantidad enorme de información, y fue muy famosa esta técnica del micropunto. Ya en la era digital utilizamos algo muy parecido al micropunto para camuflar información en imágenes, en audio y video. En imágenes lo que hacemos es dentro de la información que tiene la imagen, pues mediante sistemas metemos entramado mensajes o información que nosotros queramos ocultar. Cuando hablamos del sonido, de audio y video, lo que hacemos es dentro de los canales y frecuencias que hay dentro de un archivo de audio o de video, meter subcanales que sean no audibles para el oído humano, pero que mediante técnicas sí sean ¿cómo le diré? Modificables. Fue muy famoso, no sé si ustedes hayan hablado de los mensajes subliminales. Los mensajes subliminales están dentro de la esteganografía de audio y video. Lo que hacen es dentro de las frecuencias o dentro de las mismas cuando es audio es ocultar en frecuencias más bajas información que nosotros queramos transmitir. Y en video lo que hacemos es, recuerde que el video no es más que una secuencia de imágenes a una velocidad estándar, que puede ser de 25 o 30 frames por segundo, o sea 25 o 30 cuadros por segundo. Lo que hacen es que dentro de estos cuadros por segundo
insertan uno o dos cuadros con la información que ellos desean transmitir. Entonces, y aparte lo codifican. Usted para su ojo no lo alcanza a ver porque son 25 o 30 cuadros que pasan rapidísimo, pero ya con programas de edición y de codificación pues ya se pueden ver. Entonces, estas son algunas técnicas de esteganografía. Se me olvidó. Y como información adicional, allá por el 2010 fue muy famoso una investigación del FBI en Estados Unidos cuando detienen a 10 o 12 personas que eran ciudadanos rusos que en realidad habían sido espías desde los años 90 y que estaban operando en Estados Unidos bajo nombres y nacionalidades falsas. A este grupito de personas que capturaron les llamaron los ilegales. El FBI así los bautizó. Y ellos utilizaban esteganografía para comunicarse. Lo que usaban era que se comunicaban utilizando algo que les llamaban el SBR, que es una estenografía digital. Lo que hacía era que mediante un algoritmo que había desarrollado la que fue antes la KGB, que ahora había cambiado de nombre después de la caída del muro, después de la caída del Kremlin. La KGB cambia de nombre, pero no me acuerdo cómo se llama, y le desarrollan un programa para que ellos oculten información dentro de sistemas digitales. Lo que hacían era que toda la información que ellos recopilaban la publicaban en redes sociales. Lo que hacían era en fotografías que parecían X fotografías, ellos ocultaban la información a la vista de todos. Entonces lo único que tenía que hacer esta agencia, que les digo que no me acuerdo cuál es el nombre, pero fuera la KGB, lo único que hacía era bajar la imagen, volverla a descifrar, y tenían toda la información de estos espías a la vista. Pero como en todo tipo, por allí hubo un soplón que les dijo a los del FBI: oigan, fíjense que se me hace que fulano pues es espía y hace esto. Y entonces en el 2007 el FBI consigue descifrar una de estas fotografías donde se detallaban todos los planes a seguir y las relaciones que tenían entre sí estos ciudadanos, y aparte el desarrollo de de amistades con otros ciudadanos que estaban en buenas posiciones dentro del gobierno de los Estados Unidos para utilizarlos como fuente de información. Pero sí fue muy famoso ese caso de los ilegales en el 2010. Bien, usted mismo, sin necesidad de muchos programas, puede realizar una esteganografía dentro de su computadora utilizando el CMD y el programa WinRAR o cualquier otro que use el formato RAR para hacer comprensión de archivos. Simplemente utilizando el CMD y utilizando este tipo de comando, usted puede hacer el ocultamiento de información dentro de un archivo. Debemos recordar que la esteganografía no oculta solo el contenido del mensaje, sino también la mera existencia de un mensaje. Las aplicaciones esteganográficas originales pues utilizaban cifrados nulos o texto claro. Un cifrado nulo indica que el mensaje no se ha cifrado de ninguna manera, simplemente se ha metido dentro de ese archivo el mensaje en forma de que se oculte, pero no está cifrado.
Bien, lo que sigue, vamos a tener una actividad. Yo le voy a subir un archivo que son unos adorables cachorritos Alaskan Malamut. Ah, me recuerdan a mi Atila. Pero bueno, después de ese archivo, usted va a necesitar un programa que se llama Image Heidi. También por ahí en Classroom le voy a poner ahorita el link para que lo pueda bajar. Y usted nada más tiene que seguir los siguientes pasos. Y vamos a hacer esta actividad el día de hoy. Investigar los siguientes conceptos: qué es un certificado digital, qué es una firma digital, qué es un SSH, qué es una entidad certificadora, qué es una entidad de registro, qué es una infraestructura de llave pública. Tomando lista.
Tururú, tururú. Ay, me eché un mosquito sin querer. Pobrecito.